Vamos a arrancar entonces con la sesión de este día, siempre revisando el tema del estudio de mercados. Seguimos viendo alguna información relevante sobre este tipo conceptos. Ya vamos a ver específicamente los métodos cualitativos y cuantitativos para poder hacer este tipo de investigación de mercado. Han habido varias preguntas relacionadas a eso en las consultas que hemos tenido de los proyectos, así es que es importante que lo vayamos desarrollando posteriormente, ¿verdad? Así es que, bueno, pues seguimos desarrollando toda esta parte, ¿verdad? De todos los elementos que se ven involucrados para el poder definir esas consideraciones económicas, ¿verdad? Y entonces que nos quedamos en que íbamos a hablar un poco de los tipos de clientes. No sé si alguien pudo investigar algo sobre lo que quedamos ahí platicando, ¿verdad? Sobre el consumidor individual, el consumidor industrial, la cadena de comercialización y los consumidores institucionales. No sé si alguien tiene alguna información por ahí que quiera compartir para que hagamos esto un poco más dinámico y tengan sus aportaciones ustedes. Ok, José Salazar dice, los consumidores industriales compran bienes para crear otros bienes prácticamente. ¿Es correcto? Es correcto. A ver, algún otro comentario que tengamos por ahí. En el caso de los institucionales, serían aquellos que, bueno, a diferencia de los industriales, que en vez de fabricar otros bienes, lo que hacen es utilizar los que compraron para llevar a cabo lo que quieren hacer. Para su consumo, ¿verdad? Y consumen por lo general Sí. unas grandes cantidades. Correcto, correcto. ¿Algún otro comentario por ahí que quieran hacer? Los colegios y universidades como institucionales, sí es correcto. Esas pueden ser. Eh, Muchas veces algunas empresas, como por ejemplo eh, las cuestiones financieras, aquellos que prestan servicios, ¿verdad? Pueden verse como unos consumidores institucionales también. Sí va relacionado con eso, sector primario, secundario y terciario, ¿verdad? Aunque vamos a ver ahí que en el caso de la cadena de comercialización hay un punto ahí medio que no se logra clasificar bien porque va a tener la cadena de comercialización, ahí va a tener una peculiaridad bastante única, pero sí tiene bastante que ver con eso del sector primario, secundario y terciario. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a dar
repasada, ¿verdad? Una revisión de cada uno de los clientes de esos que mencionábamos. En el consumidor individual, pues es lo que hablábamos, ¿verdad? Son el consumidor este final al que llega el producto, ¿verdad? Directamente. Entonces, en este caso puede llegarle productos no diferenciados o productos diferenciados, ¿verdad? ¿Y en qué va a afectar esto? Pues en el caso de los productos no diferenciados, ¿verdad? Asume un mercado ya establecido, ¿verdad? Porque por ser no diferenciado, digamos que es un producto que llega a ser parte de un montón de oferentes más, ¿verdad? Ya es un mercado, ¿verdad?, de consumidores que demandan cierto tipo de producto que viene siendo el mismo siempre, ¿verdad? No tiene mayor diferenciación, ¿verdad? El consumidor ya conoce el producto previamente, pues por lo mismo de que es un producto ya conocido, por ejemplo, el aceite típico, básico para cocina, pues ya como que no va a haber mayor diferencia más que cuántos centavos más está arriba uno que el otro, a no ser que nos vayamos a alguna exquisitez, ¿verdad? Que el aceite de oliva o cualquier otra versión así más peculiar, pero inclusive dentro de los aceites de oliva, por ejemplo, aunque ellos le pongan ahí que es 4 veces virgen y todo lo que quieran, pero no va a haber mucha diferencia, ¿verdad? Al final vamos a terminar aceptando el aceite de oliva muchas veces por la marca, ¿verdad? Por el prestigio de la marca, por el precio, ¿verdad? Que no son elementos del producto tan diferenciadores como las características en sí, ¿verdad? Como dice ahí, pues la competencia va a estar definida por la relación del precio y la calidad del producto, ¿verdad? Eso es lo que va a mandar. El que consiga menor precio y con la mejor calidad, ¿verdad? Ese es el que gana. Y no es indispensable actividades de mercadeo para esto, es decir, es un producto que ya de por sí tiene una demanda bastante fija, ¿verdad? En el cual no es como que, puchica, promocionemos los macarrones, ¿verdad? Para que coman más macarrones, realmente no va a tener, o sea, ya es un producto que tiene su demanda, ¿verdad? Que es bastante fijo, a no ser que el macarrón eh, sea consumido por otro tipo de cliente, ¿verdad? No el consumidor individual, tal vez pueda tener un repunte, pero básicamente el consumo de ese tipo de productos se va a mantener bien estable, ¿verdad? Entonces no va a ser necesario realizar eh, actividades de mercadeo porque va a tener muy poco impacto al final en lo que pueda desarrollarse el producto. A diferencia, ¿verdad?, de los productos estos diferenciados, ¿verdad? Eh, por ser diferenciados, ¿verdad? Que tienen características bien específicas, pues vamos a esperar que el mercado se vaya reduciendo un poco o sea más especializado, nos toque analizarlo un poco más y saber qué tipo de consumidores al que está destinado mi producto, ¿verdad? Va a haber necesidad de identificar una demanda potencial y su efecto sobre el diseño del producto, es decir, a la gente que va a ir dirigida a mi producto, ¿verdad? Si por ejemplo hablamos de champús para la masculinidad del hombre, como quisieron vender en su momento con lo del ego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto va a impactar eso en ese mercado de hombres que ya están cansados del champú con olor a rosita o a cualquier otro sabor así medio raro que no les gusta y que quieren un olor a macho como lo vendieron en la publicidad, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ellos tienen que haber ido investigando el sector de mercado hacia el que querían orientarse y venderle toda esa idea de que usted se merece este champú que huele a Dios griego y toda la cuestión, ¿verdad? Y orillarlos a que realmente están creando un producto bien especial para ese sector del mercado, ¿no? Eh, Determinar la ubicación geográfica del cliente, ¿verdad? Porque por ende, si vamos a segmentar ese mercado, pues obviamente va a haber que saber a dónde está distribuido ese mercado que yo ando buscando, ¿verdad? Y conocer muchas más características socioeconómicas, ¿verdad? Del sector,
¿verdad? En esto vamos a hablar mucho sobre tendencias, sobre comportamientos, sobre muchos de los productos. Cuando se empieza a tratar de entender al cliente, la idea es en la parte de mercadeo, por ejemplo, últimamente al trabajar lo del marketing digital, eh, la tendencia es ahora vender la figura esta del buyer persona, que es identificar todas las características de la persona que va a comprar mi producto, ¿verdad? Y no solo quedarnos muchas veces con la edad, el sexo, ¿verdad? Su nivel económico, sino que ya lo describen hasta, ok, este es Raúl, que es un vendedor de no sé qué y vive en tal sector y se lleva con tales amigos y en la noche salen a hacer esto. Entonces inventan toda una fantasía de quién va a ser el que les va a comprar, precisamente porque están diseñando productos muchas veces bien específicos, ¿verdad? Bien diferenciados para un sector que se espera que los consuma. Por otra parte, vamos a tener el consumidor industrial, ¿verdad? Que ya lo hablaban por ahí. Son demandantes de productos para integrarlos en su propio proceso de producción, es decir, estos productos que consumen, ¿verdad? Este cliente, el sector industrial, ¿verdad? O consumidor industrial, le sirven a él como materias primas, ¿verdad? Para poder realizar sus productos, ¿verdad? Entonces pueden ser para consumidores o industrias, ¿verdad? Para áreas industriales o para servicios. Y se peculiarizan porque su demanda va a ser derivada, es decir, la empresa o el sector industrial este que consume, el consumidor industrial, no le nace una necesidad de comprar por decir, ok, a mí como industria me gustaría tener 4 bodegas llenas de este producto porque me encanta, ¿verdad? Sino que ellos lo hacen a raíz de la misma demanda que ellos tienen de su producto. Entonces la demanda que ellos tienen impacta en la demanda que ellos van a tener hacia su proveedor, ¿verdad? Las principales características de la demanda industrial, pues que se basa más en requerimientos técnicos que en cómo se ve el producto, ¿verdad? Y aquellas características muchas veces subjetivas, ¿verdad? Va a tener una base objetiva donde el producto se elige a partir de que si cumple con las especificaciones técnicas, si su funcionamiento hace lo que tiene que hacer, si sus propiedades mecánicas son las que tiene que tener, etcétera, ¿verdad? Muchas veces se basa también en aquellos requerimientos de entrega, ¿verdad? Es decir, dependiendo de lo que esté comprando la empresa, si el proveedor tiene unas buenas servicio de entrega, se lo va a dejar hasta la empresa, ¿verdad? Y toda la cuestión, entonces eso marca muchas veces la decisión de compra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estoy comprando piezas metálicas, ¿verdad? O productos que son extremadamente grandes, y me va a tocar a mí alquilar el servicio de transporte, aunque me lo den más barato, pero se me carga una dificultad más, que es encontrar el servicio de transporte idóneo para poder traerme ese producto, y viene otra empresa y me dice, mire, yo cobro pues un poquito más que aquel, ¿verdad? Pero yo se lo voy a dejar hasta su empresa, se lo llevo la cantidad que necesite, se lo puedo llevar escalonado, etcétera, lo ponemos en tal lugar, le ayudo a ordenarlo, etcétera. Entonces todo eso es un beneficio para la empresa, que además de estar consumiendo ese producto que tiene ciertas características, ciertos requerimientos técnicos que cumple, además de eso me dan un servicio con el que yo me desligo de tener que hacer otra actividad para poder aprovisionarme de ello, ¿verdad? Luego, pues, las características del mercado, ¿verdad? La concentración geográfica y el poder de compra, es decir, a dónde se encuentran estos consumidores, ¿verdad? Va a ser bastante interesante entender a ese cliente, porque de repente pueda que por el tipo de producto que estoy vendiendo, dicen, bueno, mis clientes son aquellas empresas que están ubicadas en esta área industrial, ¿verdad? O en estas 3 zonas, que es donde se concentran los mayores productores de este tipo o los mayores clientes que necesitan este producto para sus procesos productivos, ¿verdad? Entonces, en ese momento,
es interesante conocer del cliente todas esas características, ¿verdad? Dónde se encuentran ubicados. Por último, la racionalidad en el proceso de compra, ¿verdad? El comprador sigue un procedimiento basado en la competencia entre el proveedor sobre precios, condiciones técnicas, modalidad de entrega, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la medida en que ese consumidor logra comparar, logra verificar estas cosas y en lo que le facilitamos esa información como tal, para ellos es mucho más fácil optar por una decisión, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso, el tener esta información de forma transparente y accesible para que él pueda tomar una decisión, es mucho mejor para él, ¿verdad? Porque obviamente, si nuestras capacidades o lo que nosotros presentamos es inferior a lo que otros están presentando, definitivamente no nos van a comprar. Entonces, no hay sentido en ocultar esa información creyendo que me van a comprar el sector industrial solo por decirle, no, mire, pero mi producto es más chivo, y toda la cuestión. Entonces, no los vamos a convencer así. O sea, tal vez un cliente individual se logre ir con toda la propaganda, toda la idea, todo lo que vendamos así, pero el consumidor industrial va a tomar sus decisiones en cuanto a un criterio objetivo, ¿vea? Basado en la información que le podamos proveer. Entonces, en la medida en la que podamos tener esa información más accesible al comprador, va a ser mucho mejor para él, ¿verdad? Por último, tenemos la cadena de comercialización también, que son agentes comerciales que generan el proceso de compra y venta entre actores industriales. Es decir, este tipo de cadena de comercialización no es aquella que se dedica a vender al menudeo a los clientes consumidores finales, ¿verdad? No es esa la que estamos tratando de entender bajo este tipo de modelo de cliente, sino que es aquella que en vista de, y por lo general tal vez no pueda suceder acá, ¿verdad? O son pocas las empresas que suceden acá y tal vez no lo vamos a ver entre esta cadena de comercialización, no la vamos a ver entre empresas productoras y empresas industriales consumidoras del mismo país, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, todas estas distribuidoras de marcas y todo, por ejemplo, de equipos, de repuestos, etcétera, ¿verdad? De herramientas, todos estos que se encargan de comercializar hacia los demás países, ¿verdad? Estas son muchas veces las que componen esta cadena de comercialización, ¿verdad? Porque simple y sencillamente lo que hacen es, ok, yo desde aquí de El Salvador, por ejemplo, si produjera algún tipo de producto directo para las industrias, ¿verdad? No puedo, se me resulta tal vez muy complicado, aparte de mantener el sector de aquí de Centroamérica, querer incursionar en México y atender a todas las áreas de México que se pueda, ¿verdad? Porque es demasiado vasto. O sea, México ya de por sí sería unas 3, 4 veces lo que, o más quizás de lo que puede hacer Centroamérica en cuanto a consumo, ¿verdad? Entonces se vuelve demasiado costoso para un proveedor de este tipo poder atender toda esa región. Entonces la cadena de comercialización lo que hace es, ok, yo voy a ser el comprador para México tuyo y yo me encargo de distribuirles a ellos. Entonces esa cadena de comercialización se vuelve un cliente porque él ya maneja un volumen que va a distribuir hacia los diferentes sectores industriales de México, pero que me está comprando a mí como uno solo, ¿verdad? Entonces ese cliente tiene otras características, ¿verdad? Y entonces ahí, si se fijan, habla de que se definen algunos parámetros clásicos como sexo, edad, domicilio, ¿verdad? Eso en el caso de cuando la cadena de comercialización vaya para individuos, o para empresas pequeñas, etcétera. Pero en el caso de que sea una empresa industrial, ¿verdad? O que estemos atendiendo a sectores industriales, pues entonces lo que nos va a interesar de esa empresa es, ok, cuál es su volumen de compra, ¿verdad? Cuál es su tamaño, a qué áreas atienden, etcétera, ¿verdad? Cosas que nos pueda dar una idea de
qué tanto funciona esta cadena de comercialización, ¿verdad? Por último, bueno, los pasos a seguir, ¿verdad? Para llevar con esta cadena de comercialización es identificar bien las variables, ¿verdad? ¿Qué es lo importante que tenemos que conocer de esa cadena de comercialización? ¿Verdad? El desarrollo de perfiles de los segmentos, la evaluación de los atributos de cada segmento, ¿verdad? Según lo vayamos definiendo, la selección de los segmentos más rentables, porque muy probablemente no vamos a poder atender a todas las cadenas de comercialización, pero nos va a interesar que nuestros clientes sean aquellas cadenas de comercialización donde podemos tener cierta rentabilidad, ¿verdad? Y el desarrollo de estrategias de posicionamiento en dicho segmento. Por último, tenemos los consumidores institucionales, ¿verdad? Que ya como lo comentaban, son aquellas instituciones, ya sea públicas o privadas, caracterizadas por un alto volumen de consumo para su propio uso, ¿verdad? En este, por ejemplo, podrían entrar instituciones, así como decían, universidades, colegios, pueda que también estén entrando ahí organismos gubernamentales, ¿verdad? Que muchas veces se aprovisionan para su propia utilidad, ¿verdad? Entonces ese es otro de los que puede entrar ahí en la categoría de consumidor institucional. Entonces, ya que empezamos a hablar de todo esto de los clientes, vamos a hablar un poco de lo que es la segmentación y que son todas estas características que nos van a interesar para definir el tipo de cliente, ¿verdad? Al que yo estoy queriendo venderle mi proyecto, y es lo que hablaba con algunos de ustedes. Vamos a tener que entender que el producto que nosotros estamos queriendo comercializar muchas veces no va a poder ser para todos, ¿verdad? No vamos a poder generar, no vamos a poder crear un producto tan genérico, ¿verdad? Que todos lo puedan adquirir, ¿verdad? Hay excepciones, pues hay productos que probablemente sí están al alcance de todos, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez la Coca-Cola, ¿verdad? Pero podríamos decir que en algunos sectores de muy bajos ingresos, ¿verdad? Aún la Coca-Cola es un gran lujo poder comprárselo, ¿verdad? Y probablemente no van a priorizar por ello, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber alguna exclusión, ¿verdad? A los productos, y es casi que imposible decir que este producto va a ser apto o va a ser dirigido a todas las personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y aunque lo pudiese ser, nos interesa segmentar o dirigirnos o centrar nuestra atención en aquellos sectores que van a representar un mayor potencial de consumo para nosotros, ¿verdad? Es decir, yo no me voy a estar enfocando en complacer que mi producto satisfaga todas las necesidades y caprichos de un cliente que me va a comprar, por ejemplo, una vez al mes versus otro que me va a estar comprando a diario, ¿verdad? Entonces sería ilógico generar una gran estrategia detrás de todo esto para satisfacer el mercado más pequeño que me compra una vez al mes, lo mismo que otro cliente que me compra a diario, y que probablemente ese mercado es el que me interesa cubrir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a ver qué cosas son las que nos interesa recabar de información para nosotros entender y saber a dónde vamos a posicionar nuestro producto, ¿verdad? En el caso de ustedes, muchas veces podemos entender, ¿verdad? Que el software, ¿verdad? Las apps, lo que sea que vayamos a crear, probablemente pueda que estén destinadas a un usuario final, pueda que estén destinadas a una empresa, ¿verdad? Pero entonces inclusive a esas empresas en algunas ocasiones va a haber que entender a qué tipo, o sea, de toda esta gama de empresas, ¿verdad? Ya de por sí vamos a poder segmentarlas, ¿verdad? Y decir, va para este tipo de empresas, pero de todo ese gran bloque de empresas, ¿cuáles son realmente las que nos van a comprar? ¿A cuáles nos interesa decirles, mire, yo tengo la solución y lo he adaptado a lo que usted desea, ¿verdad? Entonces va a ser importante que podamos definir eso de alguna forma. Entonces, dentro de las variables que tenemos de la segmentación,
¿verdad? Vamos a tener en algunos casos variables geográficas, ¿verdad? Tienen que ver con la ubicación del cliente, ¿verdad? Teniendo en cuenta la zona de influencia, se debe identificar la región donde el proyecto genere mayores rendimientos. ¿Por qué hablamos de variables geográficas, verdad? En el caso de que sea un producto, por ejemplo, de consumo, va a haber que saber cómo está distribuida nuestra demanda geográficamente, porque de eso va a depender la forma de comercialización del producto, ¿verdad? Las salas de ventas que tengan que tener, las redes de distribución que tengan que tener, ¿verdad? Eso en el caso de productos de consumo. Por ejemplo, en el caso de los productos que ustedes están generando, nos va a interesar saber para ver en qué área van a estar las empresas a las que les voy a vender esto. De eso va a depender probablemente mucho el costo del mantenimiento. ¿Verdad? Si yo digo, ok, voy a tener una empresa o 3, 4 clientes en Santa Ana, ¿verdad? 20 aquí en San Salvador, uno en La Unión, uno en San Miguel, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar a ver y vamos a decir, ok, tengo clientes alrededor de todo el país, pero realmente mi potencial de consumo está aquí en San Salvador. Y si voy a tener que emprender un viaje a la Unión para ir a dar un mantenimiento físico por allá de cualquier hardware o cualquier red que nosotros hayamos creado y que tengamos que ir a verificar esto, lo otro, ¿verdad? Y que nos obligue a movernos físicamente hacia allá, eso va a acarrear un costo diferente de lo que lo va a acarrear, ¿verdad? Una empresa que esté localizada aquí en San Salvador. ¿Verdad? Entonces de eso va a depender también muchas cuestiones que vamos a tener que analizar en la parte técnica, por ejemplo, de si vamos a tener un local físico para nuestra empresa que va a producir o que va a dar este servicio, ¿verdad? O este producto que estamos queriendo ofrecer. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Dónde va a ser el lugar idóneo para que nosotros podamos estar y poder atender y dar el resultado que se requiere, ¿verdad? Entonces, va a ser importante tomar en cuenta todo este tipo de cuestiones sobre las variables geográficas, ¿verdad? Para poder tomar una decisión sobre ello. Vamos a tener variables demográficas, ¿verdad? Donde tal vez para algunos productos que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Para algunas ideas que ustedes están desarrollando, van a ser muy importantes estas, ¿verdad? ¿Y qué son ellas? Por ejemplo, identificar la edad de los clientes, el sexo, ¿verdad? El tamaño de las familias, ¿verdad? O cuántos componen el grupo familiar, el nivel de ingresos, ¿verdad? La ocupación, la educación, la profesión, la religión, nacionalidad, clase social, ciclo de vida familiar. Si se fijan en estas variables demográficas, es donde entra esta idea que les digo que ahora está bastante presente en la perfilación de los clientes en el marketing digital, donde vienen y dicen, ok, voy a crear un monigote que le voy a llamar tal y va a tener todas estas características y este es a quien le quiero vender, ¿verdad? Entonces son precisamente estas variables demográficas que me ayudan a describir a esa persona en su totalidad. Y en este caso podrían ser nuestros clientes finales, que no necesariamente son los que van a adquirir el sistema, pero sí el que lo va a usar y el que va a decir si nuestro sistema fue un éxito o no, ¿verdad? Por ejemplo, si hablábamos lo de la verificación de calorías, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos va a interesar saber cuántos clientes, por ejemplo, si dicen, bueno, eso aplica más para la gente que lleva vida sana. ¿Y quiénes son los que llevan vida sana? Bueno, tal vez pueda ser la gente de cierta edad para adelante, adultos mayores, o pueda ser la gente entre tal y edad, entre ¿qué? 20 y 30 años, porque son los que quieren andar con su superfísico aquí y allá y son a los que ya les empieza a caer mala comida, ¿verdad? O son los de 30, 40 por esto y esta razón. Entonces, todas esas características del cliente hacia el que vamos a perfilar esta idea, ¿verdad? Si por ejemplo decimos, no, mire, fíjese que esto es más para mujeres, ¿verdad? O es para, lo van a ocupar más las mujeres, lo van a ocupar más los hombres, ¿verdad? O qué sé yo, implica en el tamaño de la familia. Por ejemplo, teníamos ahí
una idea de generar una calculadora para los supermercados, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ocupar la calculadora? Probablemente a los de clase media alta no les va a importar cuánto van echando en su canasta, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa, yo al final paso la tarjeta y si no rebota, o si rebota va a ser un milagro, porque casi siempre tengo cubierto, ¿verdad? Pero vamos a ver otros que vamos a estar en el rango medio donde probablemente vamos con los centavos cabales, ¿vea? Y que si de repente, mira, hagamos bien la lista, ¿vea? Del súper y qué es lo que vamos a comprar y todo, y entonces si ya empezamos a meter 3, 4 cosas más, ya se nos eleva el presupuesto, ya no nos alcanza para pagar, ¿vea? Entonces en ese momento nos va a interesar saber cuántas personas están en esa condición, ¿verdad? Y cuál es el volumen, ¿verdad? El segmento, como dice ahí, de mercado, ¿verdad? Que va a estar requiriendo esto para poder planteárselo, no a las personas, ¿verdad? Porque no van a ser las que van a comprar la aplicación, ¿verdad? Sino a la empresa que nos va a comprar la aplicación, en este caso el supermercado, decirle, mire, de sus consumidores, ¿verdad? En estos sectores, por ejemplo, ¿verdad? En el sector de tal municipio, tal municipio, tal municipio, ¿verdad? La mayoría de la población que le consume son estos, estos y estos. Entonces a ellos les interesa tener este producto o esta aplicación para el control del gasto en sus carretillas, ¿verdad? Y entonces tal vez no es que esto, por ser una medida tecnológica, lo vamos a ir a implementar allá a los supermercados donde va la gente de billete. Ni caso le van a hacer, ¿verdad? Pueda que tal vez esa idea esté más enfocada a otro tipo de personas que sí vamos contando un poquito más cada billete que vamos a gastar, ¿verdad? Entonces así, cada tipo de proyecto que ustedes están lanzando va a tener ciertas peculiaridades en cuanto al consumidor final, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ir entendiendo cómo es este consumidor final, que puede ser el que esté pagando por este proyecto o no, ¿verdad? Pero vamos a tener que explicar cómo esto incide para tomar una decisión y para poder decir si es lo que necesito, ¿verdad? La educación, la profesión, por ejemplo, yo voy a venir y si de repente yo hago un rastreo o tengo información, por ejemplo, ¿verdad? De alguna librería o algo, y mire, ¿qué tanto consumen libros aquí en el país? Bueno, las ventas son relativamente bajas, son 10,000 al mes, ¿verdad? O mire, en una biblioteca, ¿cada cuánto prestan libros aquí? No, hombre, si los libros están hasta con telarañas, nadie lee, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si yo estoy queriendo lanzar una app para lectura de libros, probablemente voy a fracasar, pues porque tal vez nuestro país no está acostumbrado a leer, ¿verdad? O en ese caso, saber qué tanto porcentaje de la población disfruta, ¿verdad? O de acuerdo a su educación, a sus costumbres, a todo va a decir, ok, sí, esta app me interesa porque somos hábiles lectores, ¿verdad? Nos gusta la música de este tipo, etcétera. Cualquier cuestión que nosotros vayamos a lanzar va a tener ciertas características demográficas de su segmento de clientes que nos van a permitir perfilarlo y decir si vamos bien o no, realmente lo que estamos haciendo no le interesa a nadie, ¿verdad? O no es un segmento que nos interese abarcar. Entonces, vamos a ver otra parte de segmentación, pero si gustan, no sé si desean tomar ya un pequeño receso ahí para que puedan eh, tomar agua o algo. Tomamos unos 5 minutos. Perfecto. Entonces, tomamos 5 minutos y seguimos viendo la parte esta de segmentación.